Seguimos juntos a través de ¿Qué tal, Fernanda? Aquí en QTF. Gracias por acompañarnos y vamos a platicar ahora con Andrés Oppenheimer el fin de la reforma educativa aquí en nuestro país. Y bueno, evidentemente es necesario, sin duda alguna, comparar lo que está pasando aquí en nuestro país en este tema, en el tema de la educación. Mientras nosotros parece que estamos en un retroceso, hay otros países que evidentemente están aplicando algunas modificaciones, algunos programas mucho más evolucionados, precisamente para darle la importancia que requiere la educación de cada país. Pero la situación que se vive aquí en México, pues es muy, muy, muy conflictiva, digna de analizar. Andrés Oppenheimer, te saludo con muchísimo gusto. Muy buena tarde. Si todos los estudios comparativos mostraban de que el motivo principal por el que México no puede ser competitivo es la baja calidad de la educación, el no tener una masa laboral de gente muy, pero muy capacitada como la tienen otros países, que le permitiría al país producir productos con mucho más valor agregado que se cotizan muchísimo más en los mercados mundiales. Y fíjate algunas de las cosas que contaba en ese libro que me impresionaron de países que han hecho un enorme progreso en materia educativa. Por ejemplo, Finlandia. Uno piensa en Finlandia hoy, bueno, un país europeo, un país desarrollado, pero no siempre lo fue. Hace 70, 80 años, Finlandia era un país bastante pobre, que vivía de las materias primas, de la madera, un país bastante atrasado. Y hoy está entre los primeros puestos en todos los rankings de escolaridad, de innovación, de ciencia y tecnología. Entrevisté a la presidenta de Finlandia en ese momento, una señora que se llamaba Tarja Halonen, y le pregunté, bueno, ¿cuál es el secreto de ustedes? ¿Por qué están primeros en todos los rankings? Y me dijo, bueno, nuestro secreto es la educación y la educación. Digo, bueno, ok, eso es fácil decirlo, pero ¿cuál es el secreto de tener una buena educación? Me dijo, otros 3 secretos, las maestras y las maestras. Y ahí me contó que en Finlandia, para ser maestro, tú tienes que estar en el 10% de mejores estudiantes de la prepa y tener una maestría para poder enseñar en primer grado. O sea, solo 1 de cada 10 aspirantes llega a ser maestro. Exactamente lo contrario de lo que ahora acaban de aprobar en el Congreso de México, en que prácticamente todos los egresados de la carrera inmediatamente pasan a ser maestros. Allí, 1 de cada 10, el que tiene las mejores calificaciones, solo ese o esa puede ser maestro. En Corea del Sur es exactamente lo mismo. Tienes que estar en el 5% con mejores calificaciones al finalizar la escuela secundaria o la prepa para poder entrar en la carrera docente. O sea, los países que mejor funcionan son los que se enfocan en los derechos de los niños a aprender más que en los derechos de los sindicatos de docentes a mantener su influencia política sobre la enseñanza. Otro ejemplo, Emilio, el presidente López Obrador dijo días atrás, no sé si lo mal interpretaron, pero lo que leí, le atribuyen haber dicho que él ansiaba un ingreso irrestricto en las universidades. Bueno, en Finlandia, para seguir con el ejemplo finlandés, solo el 20% de los postulantes pueden entrar en la universidad y en algunas carreras, como medicina o derecho, solo el 5%. Los demás van a carreras intermedias, técnicas, para el que no quiera ser astrofísico, para que pueda ser electricista o plomero, o otras carreras técnicas que pueden ser muy bien pagas y no tienen por qué ser vistas peyorativamente. Pero llenar las universidades de estudiantes de sociología o de psicología, en lugar de aquellos que realmente están capacitados e interesados en seguir esas carreras, es una asignación dudosa de los recursos públicos. Entonces, sintetizando, Emilio, quizás el gobierno de México tenga un plan para mejorar la calidad educativa, e hizo todo esto para ganar la buena voluntad de los sindicatos, y que ahora vamos a ver algo nuevo que van a hacer para mejorar la calidad educativa. Pero si no es el caso, si simplemente lo que han hecho es
volver la hoja para atrás para estar como antes, creo que esto es lo peor que va a haber hecho este gobierno y lo que más va a perjudicar a los pobres. Porque si no hay medidas urgentes ahora para mejorar la calidad educativa y la calidad de los docentes, porque un mal docente, un docente que no está preparado, Emilio, perjudica a miles y miles de niños y niñas a lo largo de su carrera, los condena a la deserción escolar y a la pobreza, mientras que un buen maestro produce el efecto contrario. Y lo que va a pasar, si no es que hay ahora un nuevo impulso para mejorar la calidad educativa y mejorar la calidad de los maestros, es lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, ¿qué pasó? Con políticas de este tipo, de permitir el ingreso irrestricto, de bajar la calidad, de bajar la meritocracia, lo que ocurrió es que muchísima gente envió a sus niños y niñas a las escuelas privadas. Y hoy, como resultado, lo que trajo consigo el chavismo fue una caída en las matrículas de la escuela pública y un aumento en la matrícula de las escuelas privadas. O sea, se privatizó indirectamente la educación. Ojalá que eso no pase en México. ¿Cómo lo ves? Dijo Andrés, pues, el problema es que aquí una de las cosas que ha pasado desde esta nueva administración es que también se ha minimizado el tema en torno a la preparación de las personas que ocupan puestos clave. Es decir, que parecería que entre más estudios tengas, menos le sirves al gobierno, y entonces pues ha generado con este asunto, por ejemplo, de las comisiones de energía, cuando se discutía en el Senado de que eran gente improvisada y que no necesitaban tener estudios y bla, 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 pues de alguna manera también eso para las nuevas generaciones representa un tema en el que dicen, igual me sirve o no me sirve estudiar, de todos modos puedo alcanzar un cierto estatus o generar unas ciertas condiciones, porque al final de cuentas el gobierno está dando ese reflejo, número uno. Y número dos, pues el hecho de que un sindicato que ya prácticamente estaba apagado, estaba controlado, estaba calladito, lo tenían de alguna manera limitado en las condiciones, pues le han dado vida con este asunto de la reforma. Bueno, Emilio, a mí esto suena chocante, yo sé, pero a mí me causa estreñimiento que llamen a los docentes trabajadores de la educación. Los docentes no son trabajadores de la educación, son profesionales y deben ser pagados como profesionales, tratados como profesionales y respetados como profesionales, pero para que lo sean tienen que ser evaluados, así como un abogado, como un médico, como un ingeniero. O sea, tú no puedes mandar a cualquier persona a construir un puente porque alguien se va a caer. Tú no puedes mandar a cualquier persona a ser médico porque alguien se va a caer. Bueno, de la misma manera, tú no puedes mandar a una persona a formar miles de niños a lo largo de su carrera, porque si no eres una buena maestra, la vas a condenar a la deserción escolar y a la pobreza. Claro. Entonces, a nivel individual y a nivel nacional, esto puede tener un impacto desastroso para el futuro de México. Repito, no quiero ser bombástico, ojalá tengan una carta bajo la mesa y nos sorprendan ahora diciendo, bueno, escoba nueva barre mejor, no nos gustaba lo que hacía el anterior gobierno, tumbamos la reforma educativa, pero ahora vamos a crear un nuevo sistema evaluatorio real, no manejado por los sindicatos, que premian obviamente a quienes son leales políticamente, no necesariamente a los más capacitados, y nos da una sorpresa. Pero si no ocurre eso, Emilio, esto a largo plazo y a mediano plazo y quizás hasta corto plazo, le hace un daño tremendo a México, porque estamos en la era de la economía del conocimiento, donde los países que más avanzan son los países que más valor agregado le ponen a sus productos, y para eso tú necesitas una clase trabajadora muy sofisticada, cada vez mejor educada, y los ejemplos están por todos lados, desde Corea del Sur hasta Taiwán, hasta, si quieres, Chile, en América Latina. Los países con meritocracias educativas que evalúan a sus maestros, ponen condiciones a los estudiantes para recibir becas del Estado, etcétera, etcétera, son los que crean una masa laboral muchísimo más capacitada,
que a la larga beneficia a todo el mundo, porque producen bienes más sofisticados, más caros, los exportan, esos son ingresos para el país y ganan todos. Mientras que países como Venezuela, que se ocupan solo de la masividad, de expandir el espectro de gente, cosa que está muy bien. O sea, no está mal expandir el espectro, pero lo que está mal es expandirlo por expandirlo y punto. Si tú expandes el espectro de gente que tiene acceso a la educación, pero al mismo tiempo creas carreras intermedias para que haya más electricistas, más plomeros, más cerrajeros, etcétera, etcétera, bueno, fantástico, eso está bien. Pero no hacerlo y abrir indiscriminadamente las vacantes de docentes para gente nombrada por los sindicatos es un suicidio educativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Andrés. Gracias, Emilio, hasta siempre. Gracias, un abrazo fuerte. Andrés Oppenheimer, hablando precisamente de este tema de la reforma educativa que, bueno, pues será ahora este tema de la reforma educativa, de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que pasó ahora al Senado de la República, y que prácticamente la coordinadora y el sindicato de trabajadores de la educación, pues ya amenazaron que van a estar ahí en el Senado de la República hasta que se dé vuelta atrás a las reformas secundarias de la reforma educativa. En fin, es un tema que pues da mucho de qué hablar y que llama la atención también, pues que nadie del gobierno anterior, de la administración pasada, pues haya levantado la voz para decir, a ver, no, están equivocados, están fallando en algo. No, ya se quedaron callados, ya. Ellos ya le dijeron, nosotros ya la aprobamos, la aventamos, ya es lo que sigue, pues ya ustedes sabrán. Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos, tenemos más, no se vayan.